Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el buen Dios aflore su misericordia sobre ti y sobre toda tu casa. Que esa misericordia traiga refrigerio, paz, tranquilidad, sosiego a tu vida. Ahuyente de ti los peligros y todo mal lo devuelva de donde salga. Que Él sea prosperando cada uno de tus caminos. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 45. La palabra de Dios dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los príncipes del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, sin duda alguna Jesús entró en Jerusalén y va camino al Gólgota. No está muy distante en este momento del Gólgota. Está a unos cuantos minutos, pero sin duda a unos cuantos días de llegar allá. Porque debe surtirse un protocolo, un proceso. Y como parte de ese proceso es llegar al templo. Y en el templo Jesús se encuentra con toda la gente que había asistido, que estaba yendo para la fiesta de los panes sin levadura. Óigalo bien. Es decir, había llegado gente de todas partes, judíos de todas las provincias y de las naciones diferentes donde andaban. Habían llegado y estaban escuchando atentamente el mensaje de Jesús. Qué maravilloso esto. Pero cuán precioso es que más allá de escuchar el mensaje, se pueda aplicar, se pueda realizar en la vida del que escucha. Por eso la palabra dice que no tan solo debemos ser oidores, también debemos ser hacedores. Pero bueno, mis amados, ya lo habíamos compartido en el Evangelio según San Marcos y según San Mateo. Jesús entró en Jerusalén y se encontró que en el templo había una mafia. Sí, había una mafia donde compraban y vendían los corderos ungidos, los corderos sagrados para el sacrificio, las palomas, las tórtolas sagradas para el sacrificio, las ungidas. ¿Sabe? Esto me sigue sorprendiendo, porque todavía hay quienes quieren hacer negocio con la religión. Bueno, la religión realmente es un negocio. Y aquellos que viven de la religión pueden seguir viviendo de la religión. Pero Jesús lo que detesta realmente es que la fe sea utilizada para legitimar los negocios de la religión. Así de sencillo. ¿Y por qué lo planteo de esto? Porque la fe trasciende lo meramente religioso. Bueno, aquí hay un templo. Esto se lo voy a proponer para que lo entienda. Pero Abraham no edificó un templo para adorar a Dios. Sin duda era un hombre de fe. Su fe estaba por encima de las estructuras humanas. Estaba por encima de las jerarquías. Estaba por encima de los edificios, de las construcciones. Era
un hombre de fe y por tanto era un hombre espiritual. Así que a lo que Jesús se opone realmente es a que conviertan el tema de la fe, a que usen la fe como un medio para explotar y aprovecharse y manipular a la gente. ¿Sí? Jesús vio esto y se escandalizó. Se escandalizó totalmente. El pueblo era estafado por los publicanos, por el imperio romano. Y ahora se encuentra que aquellos que tienen que ayudarle al pueblo a aliviar la carga, aquellos que deberían ser los instrumentos de Dios para que el pueblo estuviera tranquilo, pacífico, no tuviera ansiedades. Óigalo bien. También están socavando, robando, manipulando, explotando, estafando al pueblo de Dios. Qué tremendo esto. Porque en parte contra esto fue que protestó Martín Lutero. Cuando se cobraba por los pecados en el famoso pago de indulgencias. Y qué curioso que Martín Lutero haya protestado contra esto y ahora los que dicen encarnar la doctrina de Martín Lutero sean peores que aquellos con los cuales protestó Martín Lutero y peores que estos que Jesús echó y protestó contra ellos en el templo. Mis amados, Jesús dijo que el templo estaba escrito, ¿no? El templo no es lugar de negocio. El templo no es un multinivel. El templo no es el lugar de jugar a los dados o del azar. El templo no es el lugar para aprovecharse de nadie. El templo es el lugar donde el hombre de fe llega para entrar en contacto directo con su Dios. O por lo menos debería ser así. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero Jesús le dice a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos: ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Sí. Y Él es testigo de eso. ¿Cómo es posible? Voy a proponerle esto. ¿Cómo es posible que alguien haya criado su becerro, haya criado su cordero para ofrendarlo al Señor para el sacrificio? Bueno, pero resulta que cuando lleva ya su cordero, su becerro, para el sacrificio, le dicen que ese no es ese cordero o ese becerro no es apto para el sacrificio. ¿Cuál es la explicación? Si está gordo, no tiene defecto y cumple con lo establecido por la ley. El problema es que tenían que comprar los corderos y los toros, los becerros, óigalo bien, del templo. Porque esos eran los ungidos, esos eran los sagrados. ¡Qué mentira! Y entonces el cordero, que para que lo entienda, que valía 200,000 pesos, el que vendían en el templo podía valer 3 o 4 veces más. Y esto escandalizó a Jesús.
¿Sabe? El escándalo es mayúsculo, porque se trata de un pueblo que ofrendaba y diezmaba. Diezmaba de todos los productos, de todas las ganancias. Y sumado a eso, según la generosidad de cada quien, ofrendaban para el templo. Así que si alguien era rico en Israel, era la clase sacerdotal. Pero no les era suficiente. Había que seguir engordando y explotando al pueblo. Había que seguir enriqueciéndose. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Porque cuando hablamos de los mercaderes del templo de hoy, cualquiera rechazaría esta palabra. Pero hoy hay mercaderes de los templos. Y le voy a decir cómo se hacen llamar. Yo lo he dicho muchas veces. Apóstoles. Se hacen llamar salmistas. Se hacen llamar profetas. Sin que Dios les haya hablado. Óigalo bien. Y no estoy diciendo, insisto en esto, que no hayan profetas en este tiempo. Pero los mercaderes modernos ya no son escribas, ya no son fariseos, ya no son los príncipes del pueblo, no. Ahora son hombres que en algún momento Dios los llamó al servicio de la obra, pero que con el tiempo extraviaron su camino. Óigalo bien, porque amaron más las riquezas, como dice la palabra, que al mismo Dios. Qué incómodo es para muchos esta palabra, mis amados. A Jesús lo querían callar los sacerdotes, los escribas, es decir, el sector religioso de Israel. Quería silenciar a Jesús, matarlo. Y también, como él hablaba del reino de Dios, entonces los herederos, los que se creían herederos directos al trono de David, los que se creían del linaje puro de David, también querían matarlo. Óigalo bien. ¿Pero por qué querían matarlo? Porque Jesús les estaba dañando el negocio. Jesús se les estaba tirando el negocio. Óigalo bien. Sí, cuando personas como yo u otros se levantan a hablar en contra de estos que quieren hacer negocios con la religión y que utilizan la fe para legitimar sus negocios, a muchos no les gusta. ¿Sabe? Jesús le revolvió esas mesas, tiró todas esas monedas de cambio al piso. Óigalo bien. Desaprobando, rechazando estos liderazgos, estos ministerios espirituales. Si bien eran de la casa de Aarón, si bien la mayoría eran levitas, pero por cuanto extraviaron el principio de la fe, por cuanto extraviaron el propósito de su ministerio en el Señor, fueron desechados en esa misma hora por Jesús, fueron desaprobados. Al punto de que no les importaba las enseñanzas de Jesús. No les importaba si las enseñanzas eran buenas. Es que él estaba atacando el negocio. Y yo te digo, no vayas a ninguna iglesia donde el énfasis sea el dinero.
donde el énfasis sea la riqueza, donde el énfasis sea la prosperidad financiera. No vayas a una iglesia donde toquen tus emociones y no te fundamenten en la verdadera fe. Ve a esa iglesia donde te hablen del amor de Dios, donde te hablen del sacrificio que Jesús hizo en el madero de la cruz, donde te convoquen al arrepentimiento, donde te ayuden a sanar tu corazón, sanar tu alma. Ve a esa iglesia, óyelo bien, donde te enseñen a esperar la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.